con quien siempre tenemos el gusto de conversar y nos permite conversar. Roberto Aspiazu ha sido pues periodista de tantos años, luego estuvo en funciones en muchas organizaciones, vocero, y finalmente el hombre se ha decantado por la historia y realmente es un historiador al quien siempre podemos acudir para que nos ilustre con todo lo que significa la historia, porque quien no conoce la historia está condenado a cometer los mismos errores, a cometer los mismos errores que se cometieron ya. ¿Cómo estás, Roberto? Buenos días. Muy bien, y un gusto estar con ustedes y desde luego creo que hoy día hay mucho que comentar, ¿no? Clasificamos al Mundial de Fútbol, por otro lado se cayó una ley importante del gobierno que de una manera u otra hasta último momento se hizo un esfuerzo y a ratos pensamos de que iban a conseguir pasarlo por Ministerio de la Ley y no sucedió así. Se cayó con 2-1 en contra, ¿no? Es un error del gobierno, de la ministra de Gobierno. Roberto, ¿de quién es el error? La situación de modo propio es bastante difícil. Evidentemente, en una situación como la que se dio ayer, uno mantiene expectativas de que el gobierno tenga margen de maniobra suficiente para virar votos, pero finalmente ahí está reflejado cuál es la realidad del gobierno en términos de tratar de pasar proyectos que sean afines a su plan de gobierno y que favorezcan la inversión privada. Sabemos bien que el cuerpo principal de este proyecto de ley estaba constituido por una nueva ley de alianzas público-privadas y obviamente pues se va a tener la oposición de UNES, de buena parte de Pachacuti, que ayer prácticamente el bloque que se supone aliado con el gobierno votó casi totalmente en contra de la iniciativa. Entonces esa es la realidad, el régimen no tiene sino una veintena de votos, eventualmente sumar los que corresponden a los social cristianos, pero finalmente no tienen la capacidad de pasar proyectos de ley de su interés, tienen una grave limitación en lo que eso se refiere y como una respuesta de frustración a nivel de ciudadanía, opinión pública, redes sociales, de una manera u otra pues se ha venido convocando a la idea de llevar a cabo una muerte cruzada, pero yo tampoco creo que esa sea la solución, o sea, porque eso significa que durante los 6 meses que se disuelve la asamblea y se gobierna mediante decreto, la economía va a estar parada y esa factura la va a pagar desde luego el presidente Lasso cuando tenga que contender contra el candidato de los correístas. Principalmente pensaría yo que sería el candidato más fuerte. Y el escenario de perder y que el correísmo vuelva al poder es absolutamente nefasto. Súmale la inestabilidad que generaría económica y socialmente una elección al año y medio. Pues, claro, se polariza el país, la parte política empieza a gravitar de modo determinante, la agenda nacional únicamente va a estar enfocada en ese contenido. Se acabó todo. Y el tema de las inversiones que continúa represado al cabo de que ya estamos cumpliendo casi un año del gobierno, y claro, uno tiene que hacer el razonamiento y la matemática. Si Lasso ha ofrecido 30.000 millones de inversión para el periodo de 4 años y hasta este momento prácticamente no hay nada, eso significa que mensualmente lo que resta del gobierno va a necesitar ritmos de inversión de 800, 900 millones de dólares por mes, que es prácticamente lo que estamos consiguiendo de inversión extranjera al año, es decir, sencillamente hay una ecuación que no calza. Hay una alianza, para concluir, Roberto, y darle el paso a Lucía, hay una alianza no declarada, no declarada, porque el otro día yo hablaba aquí con Juan Manuel Fuertes y le decía, ¿por qué no armar una alianza legislativa grande, abierta al público, como la que armó Osvaldo Hurtado en su momento con el PSD o como armó luego la Izquierda Democrática con la ADP? O sea, buscar un camino coyuntural para poder hacer una ciudadanía, pero hay una alianza tácita con la ADP, lo que quedó en la ADP. Evidentemente la ADP está en el poder, es cuestión de contarlos y son algunos y en los puestos claves evidentemente están relacionados a lo que fue la ADP, hay el tutorazgo del expresidente Osvaldo Hurtado, son los aliados del gobierno en la sierra fundamentalmente, mientras que en el entorno presidencial de los que están tomando las decisiones en el día a día están básicamente los jóvenes de la Fundación Ecuador Libre, pero evidentemente
Este es un gobierno al que le faltan canas, le falta experiencia, y creo que, ya lo dije el otro día que estuve aquí, el presidente Lasso está muy solo, está desempeñando un rol, como dicen los gringos, él es un one-stand man, pero definitivamente él necesita, pienso yo, en este momento, a propósito de lo que sucedió ayer, reorganizar, reestructurar el equipo de gobierno y encarar el segundo año del régimen, evidentemente con un sentido de renovación y con mucho más impulso, porque tú te comienzas a dar cuenta de que de las carteras de Estado hay algunas, por no decir muchas, que no están funcionando. Y la prueba más fehaciente es de que no sabemos ni siquiera quiénes son los ministros, peor aún qué es lo que están haciendo. Entonces, eso supone que el gobierno del presidente Lasso tiene un grave problema y él tiene que reformular la estrategia de modo tal de que se los comience a percibir de una manera distinta, porque hay muchos temas que sencillamente no están funcionando. Uno de ellos es esto del impulso al programa de inversión del ámbito del sector privado, que por otro lado tiene una lógica, porque la reducción del tamaño del Estado va a ser algo muy difícil, por la gran mayoría de burócratas, por llamarlos de alguna manera, son salubristas, educadores, fuerza pública, dígase militares, policías, de manera tal de que el problema, como yo lo veo, es que la participación del Estado en la economía sigue siendo porcentualmente muy alta. Y en la otra parte de la economía no está en capacidad de soportar el peso del Estado, y eso supone que la única solución va por el lado de que la economía privada crezca y de alguna manera se genere un mayor balance en lo que se refiere a lo uno y lo otro, ¿no? Lucía Jaramillo, por favor. Y la inestabilidad que esto genera a los ecuatorianos, que sin duda pues ya no sabemos ni qué mismo va a pasar, pero lo que ayer ocurrió en la Asamblea Nacional para mí sería la gota que derramó el vaso. Esto quiere decir que la pugna del Ejecutivo con la Asamblea Nacional sin duda se va a quedar ahí. O sea, que va a Y seguir. usted, señora Aspiazu, detallaba una metáfora muy interesante en su editorial que decía que es como un equilibrista en la cuerda floja al que se la tensan de ambos lados. Es decir, que se pueda caer y romper la crisma es parte del juego. Hay solo un puñado que mantiene una expectación mórbida. La multitud mira por otro lado sin ningún interés en el mezquino pasatiempo. Es exactamente eso, esa es la metáfora de lo que está sucediendo ahora, porque muchas veces los periodistas estamos abocados a estar comentando temas que básicamente le interesan a la clase política. Vaya a preguntarle al hombre de la calle. Ni sabe quién es el hombre de la día. calle. No sabe ni siquiera qué está pasando. Estoy de acuerdo con usted. Totalmente. Y sus intereses van por otro lado. Entonces, la pregunta del millón también es, ¿cuándo vamos a tener una asamblea y diputados, porque son diputados todavía, que finalmente tengan conexión con sus electores en términos de reflejar efectivamente sus intereses? Esa es la reflexión que cabe. ¿Están reflejando debidamente los intereses del pueblo ecuatoriano con la actitud que están cumpliendo en la Asamblea Nacional? Obviamente ahí eso está fallando, ¿no? Ahí, yo diría adicionalmente, y hacía la reflexión ayer, de que en términos del avance que ha tenido la democracia, este periodo que inició en el año 1979, es decepcionante. Y creo que en términos metafóricos, nuevamente, esa democracia sigue siendo un niño retrasado mental. Entonces, ¿qué hacer? Porque se habla de una muerte cruzada que no le favorece hoy en día, sin duda, al presidente Guillermo Lasso, porque no cuentan con los votos necesarios para volver a una elección y para ganar la presidencia. Pero lo decía en el artículo también, la muerte cruzada no es una opción porque corre el riesgo de perderla cuando de una manera u otra tiene todavía a disposición 38 meses para gobernar y hacer muchas cosas, porque en definitiva el escenario se está moviendo en la dirección de que él va a tener que gobernar sin la Asamblea. ¿Y es posible eso? ¿Gobernar sin la Asamblea? Sí. Yo creo que sí, y de hecho, pues hasta donde yo tengo información, cuando ellos elaboraron el plan de trabajo, el plan de gobierno, conjuntamente con el Partido Social Cristiano, se previó que más del 80% de ese plan se pueda cumplir sin necesidad de depender de la Asamblea. Chut. Jaime Velázquez, por favor. Gracias. Roberto, la verdad es que escuchándote, lo único que me salta a colación en estos momentos como ciudadano es, no sé si se puede gobernar sin la Asamblea, pero el tema está en que
la asamblea que representa la cultura ecuatoriana, que es inmadurez total, porque eso de decir que la democracia eso es madurez. En estos momentos el pueblo ecuatoriano tiene sus gobernantes porque ellos lo eligieron. Y si Guillermo Lasso en un momento dado no puede gobernar porque efectivamente le ponen todas las trabas, y más allá con la denuncia que hizo el día de ayer, que por aquí escuché, esas son las artes de gobernar, o sea, créeme que estamos en un oscuro, en una oscura cueva que no tenemos luz, porque madurar para el pueblo ecuatoriano significa darse de golpes para que entonces tengamos una democracia real, como sucede en Estados Unidos. Pero eso no ha pasado en el Ecuador todavía. Por más que hayamos pasado lo que llevamos 14 años de autocontrol, si queremos así, o esa férrea disposición de un líder que en un momento dado pues se creía que iba a hacer un cambio y pues obviamente fuimos engañados una vez más. Entonces, ¿qué hacer realmente? O sea, las soluciones no son fáciles, pero tú pon tu pregunta en la dimensión de cuáles son los principales intereses de los partidos políticos o movimientos que están tomando las decisiones trascendentales del país. Claro, es un juego de poder, pero por ejemplo, en el caso de UNES, lo que quieren ellos es traerlo de vuelta a Rafael Correa Trochimoche, y desde luego su principal estrategia es generar condiciones que le permitan ir a una Asamblea Nacional Constituyente en donde lo puedan amnistiar y borrar todo su pasado judicial en términos de las sentencias por corrupción que ha tenido que asumir. Y claro, ese es el leitmotiv, el hilo conductor de UNES, y desde luego pues el discurso político se acomoda a eso, al juego político que apunta en esa dirección. ¿Eso está conectado con los intereses generales? Desde luego que no, pienso yo, por lo menos. Y claro, si eso se extrapola a Pachacutic, que maneja una agenda de una izquierda retardataria, indigenista, referida a cómo pensaba la izquierda en los años 60, 70 del siglo pasado, totalmente contrario a la iniciativa privada, sin entender que en los estados modernos, en cualquier parte del mundo, por lo menos aquellos que son más prósperos, su economía está fundamentada en el dinamismo del sector privado. Eso no queda sujeto a discusión, no hay nada que hacer. Entonces, uno se pregunta, ¿y qué es lo que quieren? ¿Volver al Tahuantinsuyo de hace 500 años y tener sus propias leyes, su propia constitución? O sea, realmente yo veo ahí que hay una visión sectaria por un lado, y yo también diría muy acotada, desde el punto de vista de la visión de la ruralidad del campo interandino, ¿no? En términos de conjunto de políticas de Estado que les sirvan para solucionar sus problemas sociales, económicos, pero no tienen, como dicen los gringos, el big picture, ¿no? El panorama mucho más amplio en donde entran en juego muchos otros elementos y factores que finalmente deben permitirle a los actores políticos ecuatorianos tener una verdadera visión de Estado en donde las diferencias puedan procesarse de un modo distinto, de que cuando se presenta un proyecto de ley, que en definitiva, yo diría que lo sustancial era una nueva ley de alianzas público-privadas. Esa era la verdadera ancla del proyecto. Pero no estamos hablando de una nueva ley propiamente, sino que se iba a derogar o reformar la anterior, que curiosamente fue promovida por el correísmo y aprobada a finales de 2015. Lo que pasa es que a veces somos cortos de memoria. Lo recordamos ayer. Y no tenemos presente estos hechos en particular. Y claro, pues la iniciativa apuntaba en dirección de simplificar los procesos, reduciendo 20 trámites a 15. Ojalá fueran menos, pero, en realidad. Roberto, no me interrumpas. Justamente eso es lo que voy. Es decir, tú tienes ahorita 49 diputados o asambleístas que representan a UNES. 49, que el 35% de la asamblea es eso. Fue votado por el pueblo ecuatoriano. Es decir, y si le sumas a la izquierda democrática y a, ¿cómo se llama?, a Pachacutic, tienes el 80 y pico %, que es lo que piensa el pueblo ecuatoriano, que escúchame, no sé si sea porque durante todo este tiempo ha sido explotado, entonces piensa que efectivamente el rico y todo ese digamos, discurso contra la gente que hace empresa o que supuestamente los ricos son los malos, pero
eso es lo que está en la semilla del ecuatoriano. O sea, no hay cultura, no hay madurez. ¿Cómo cambiar? Porque los líderes políticos que deberían tener esa conciencia no la tienen. Sí, pero yo creo que por lo pronto tratando de encontrar soluciones de mediano o corto plazo, sí, no soy partidario de la muerte cruzada, lo que no quiere decir que de repente sea conveniente ir pensando en una consulta popular, porque la elección de legisladores debería darse no en la primera, sino en la segunda hemos vuelta. hablado tantas veces. Y te quiero decir una cuestión adicional, yo lo he venido reflexionando mucho. Creo que hay que encontrar una fórmula para elegir legisladores en mitad de periodo. Volver al midterm election. Exactamente. Para tener ahí una toma de pulso de cómo está la ciudadanía alrededor de la representación parlamentaria, y no como sucede actualmente, de que elige legisladores en primera vuelta presidencial y se quedan ahí los próximos 4 años. Pasó en el 79, Roberto. Y no me digas en el 79. Así es. Entró en la asamblea, votaron en la segunda Pero vuelta. pensar, no una renovación total de la legislatura a los 2 años, pero sí una renovación parcial que sirva eventualmente para reflejar qué es lo que están pensando los electores alrededor de la conducción de ese órgano del poder específicamente. Y así por el estilo podrían considerarse otros temas puntuales. Por ejemplo, yo considero que 137 legisladores es demasiado. Es demasiado. Deberíamos reducir esa representación parlamentaria, yo no sé, yo creo que podríamos arreglarnos con unos 70, 80 en ese rango, es decir, una disminución del 40% de una legislatura que finalmente tampoco es que hoy por hoy es modelo desde el punto de vista de una representación institucional democrática por los temas que nos convocan a hacer estos comentarios. Saludando. Así que yo más bien me oriento en esa dirección, una consulta popular con unos pocos temas donde se ponga sobre la mesa eso y desde luego eso podría tener el efecto de una muerte cruzada. Claro. Porque el momento de que tú cambias las reglas del juego respecto a la conformación de la legislatura de modo propio, pues ya estás dando ese paso, incluido el relacionado de que hay gente que piensa que podríamos volver al sistema bicameral, que este país lo ha tenido a lo largo de distintos momentos. Que se maneja en Colombia y en algunas partes en más. Algunas partes del mundo, así es. Saludamos a Javier Segarra, que ya está en plataforma en la sala de redacción. Hermano, buenos días, ¿cómo estás? Gusto de saludarte. ¿Cómo le va? Buenos días al panel, buenos días, Roberto, un gusto verlo. Vamos, el rey de AME, como le dice Roberto a Alberto Quintana. Roberto, yo creo que hay que ir ya pensando en el tema de fondo que anotabas, porque decía Jaime algo relacionado a que si se puede, no, definitivamente, si hay una decisión política de parte del presidente, hay que ir ya pensando en hacer un replanteo político en la gobernabilidad, prescindiendo de la tarea legislativa, ¿no? Llámese como se llame, ¿no? Es que este rato estamos caminando en esa dirección. Vamos camino allá. Ahora, tener un mínimo de gobernabilidad. Claro, eso, prescindir de esta legislatura. Ahora, para eso, ya lo anotabas, se necesita hacer un replanteo del equipo gubernamental. Porque tú decías algo, Roberto, el tema de la presencia y de la influencia que pueda tener el ex presidente Osvaldo Hurtado, la democracia popular. Políticamente te pregunté qué significa eso. No olvidemos que en la última vez que se postuló la presidencia de la República quedó último el doctor Osvaldo Hurtado. O sea, si vamos a eso... No, Alberto, fue penúltimo. Fue penúltimo. O sea, realmente no tienen un peso específico en lo que tiene que ver con el movimiento de masas, más allá del peso importante que tienen es en el manejo de la cosa pública, que en eso son expertos. Pero más allá de eso, ¿no? ¿Cómo replantear? Yo lo que te digo es que, como miro yo las cosas, la elección de autoridades seccionales en febrero próximo, ese va a ser un paso fundamental en términos de una reacomodación de los actores políticos con miras a la próxima elección presidencial. Vamos a elegir prefectos, vamos a elegir alcaldes, y yo no estoy seguro que estemos caminando en la dirección correcta en términos del interés del gobierno de por esa vía tratar de fortalecerse, pues sabemos que es un partido político débil, creo, que no tiene mayor capilaridad a nivel nacional, presencia territorial.
No tiene nada, Roberto, y eso es hasta preocupante, ¿sabes por qué? Porque resulta increíble ver eso, ¿no? Estamos a qué, pues vamos caminando ya 11 meses para un proceso electoral, ¿no? De elección de las autoridades seccionales. Y es increíble ver cómo, por ejemplo, en una ciudad importante como Milagro, el oficialismo esté buscando gente vinculada al correísmo, o sea... Es increíble. Claro, y ahí lo que tienen que hacer, creo, es moverse en la dirección de buscar alianzas con movimientos seccionales, que hoy por hoy es todo un fenómeno, porque si bien los liderazgos son territoriales. pocos los partidos y movimientos a nivel nacional, son muchos, diría yo, muchísimos, los movimientos locales que van a desempeñar un papel determinante en el resultado de esa elección. Sí. Entonces, Entiendo. creo que esa es una carta que todavía se la pueden jugar. Desde luego, el gobierno tiene muchos recursos desde el punto de vista de brindar soporte económico a determinadas jurisdicciones en donde estratégicamente pueda tener mayor interés y posibilidades de ganar. Pero yo no veo que se esté cumpliendo esa dinámica. No. Yo no veo a nivel de gobierno una cabeza que esté haciendo ese juego. Es que no hay. Eso, Y articulando eso. lo que tiene que hacerse para obtener un buen resultado, que es clave, sobre todo si de cara al último año de gobierno el presidente Lasso tiene afanes de reelección. Ya Así lo acaba es. de mencionar él. De que Pero verá, solamente una cosa ahí, Roberto. Si Ya. tienes de presidente nacional de Creo a una figura que ni siquiera como parlamentario tiene gran representación, Destaca. me refiero a Guido Chiribogas. Ni siquiera como parlamentario tú lo escuchas haciendo la defensa de lo que debe de ser, ¿no? Entonces, ahí nomás parte de aquello. O sea, Y solamente sin el ánimo de querer monopolizar la entrevista, porque para darle el paso a Javier, solamente rápido, lo que te preguntaba es esto: ¿cuáles son los campos en los cuales tiene que hacer el replanteamiento el presidente Lasso? Desde tu punto de vista? Bueno, ya lo he estado diciendo, creo que ya tiene que renovar su gabinete. Durante 10 meses no ha hecho cambios prácticamente, excepto, hasta donde me acuerdo en este momento, ministro de Agricultura, La de y Agricultura, canciller, el canciller. no más. Pero Viene. bueno, pero verdaderamente no ha sido más de montaña. Por un tema político, y eso fue al inicio, pero verdaderamente el equipo de gobierno está compuesto por una veintena de secretarios de Estado y estamos hablando de apenas 3. Entonces yo sí creo que ha llegado el momento en el cual tienen que hacer una poda. reformulación Claro, un replanteo de total. su equipo, un replanteo y tratar de fortalecer en la línea de lo que ha sido su divisa de gobierno, es decir, el gobierno del encuentro, y convocar a otros actores también que puedan Lo que le decía yo, ayudarlo hacer a resolver los problemas que está teniendo entre manos y que no atina a sacarlos adelante. Tú me Correcto. preguntas a mí, por ejemplo, que algo conozco, proyectos de inversión en el país, todos están represados, todos Así los es. proyectos, yo te diría, de tamaño grande o de tamaño mediano, claro, estaba un poco a la espera también de lo que suceda con el proyecto de inversiones, pero... Claro, lo de te diría inversiones que en y lo general, laboral, claro. Pero te diría en general de que este desenlace finalmente no supone para estos actores una sorpresa mayúscula, es decir, estaba dentro del pronóstico que esto iba a caerse. Así que yo creo que aún así sigue habiendo interés en invertir en el Ecuador. Sí, el momento se muestra aún así propicio. Empresario, analista, comunicador Roberto Aspiazu Estrada conversa con nosotros a esta hora. Javier. Mi querido Alberto, ¿cómo le va? Buenos Hola. días. Y buenos días, Roberto, ¿Qué fue, Javier? Jaime, Eduardo, Ramiro. Querido amigo. Solamente una pregunta, estimado Roberto. La situación política de este país, tal como van las cosas, genera una incertidumbre y eso se ve reflejado en una mala administración de la cosa pública, en una falta de consenso entre el Ejecutivo y el Legislativo para proyectos importantes. ¿Dónde radica el problema? Yo te diría que el día que Ecuador deje de estar pensando todos los días tanto en política, va a estar mucho mejor de lo que está actualmente. Pues finalmente estamos ya como predispuestos culturalmente a estar abocados de que hoy por hoy estamos discutiendo de que se cayó este importante proyecto de ley de inversiones en la Asamblea y mañana ya vendrá algún otro tópico relacionado. Pero todo el tiempo nosotros, como ciudadanos que no somos parte de la estructura del poder,
somos unos pasivos expectantes de lo que sucede y todo el tiempo estamos abocados a analizar, a comentar el hecho político, y reitero el argumento previo. Estoy absolutamente convencido de que el día en que los ecuatorianos no estemos teniendo que pensar todo el tiempo en estos rifirrafes, en estos tirijales de UNES con el Partido Social Cristiano, con Pachacuti, con Creo, el país va a comenzar a manejarse bastante mejor de lo que sucede ahora, porque lo terminamos viendo muy bloqueado, muy trabado, y eso no es bueno en términos de expectativas de crecimiento económico. Acabo de ver, y me llamó un poquito la atención, de que la cifra que nos están dando para 2022 es de apenas 1.5%. En parte esto se debe naturalmente a la reforma fiscal, que eso en definitiva le quita plata del bolsillo a la gente para gastársela al Estado, pues, y desde ese punto de vista hay una afectación del consumo, que es el factor que mueve la economía. Y menciono esto porque históricamente la economía ecuatoriana ha tenido una curva paralela respecto al precio del petróleo. Quiero decir con esto que cuando el precio del petróleo ha estado alto, el crecimiento económico normalmente es alto. Pero por ahora hay este factor que de alguna manera está impidiendo que la proyección sea más ambiciosa en términos de lo que podría lograr Ecuador en un año como 2022, en donde vamos a tener en promedio un precio del petróleo alto, porque sabemos perfectamente bien que las consecuencias de la guerra de Rusia y Ucrania van a seguir golpeando en el mediano plazo la economía mundial, y sin duda, en términos favorables, la expectativa del precio del petróleo. De hecho, Sí, Javier, solo para económico. decir, ayer me contaba un industrial e importador que importaba un material español y que le han dicho, ¿sabes qué? No podemos enviarte, porque con este tema del transporte, del valor del petróleo, no podemos darte un precio determinado. A un material pequeño eran $20,000, $18,000, nada más. O sea que realmente es real. Perdón, Javier, que realmente es muy, pasa mucho. Económicamente, entonces, estimado Roberto, con el sucre, un desastre. Con el dólar, aspirábamos los ecuatorianos a tener un país más fortalecido, pero seguimos teniendo los mismos problemas económicos. Sí, pero el tema pasa que cuando nos dolarizamos se dijo que la dolarización iba a ser una suerte de camisa de fuerza para el manejo de las finanzas públicas, porque no íbamos a tener capacidad de emisión. Pero eso no nos hizo prever de que íbamos a mantener la mala costumbre de gastar más de lo que podemos, y como consecuencia hemos venido acumulando en los últimos 12 años déficits fiscales que pasan una factura, porque suponen en definitiva el reflejo de un desarreglo mayor en la gestión de las finanzas públicas. Esa es la realidad. Es decir, la camisa de fuerza de la dolarización a la hora de la hora no ha sido tal. Ya, y políticamente, en esta nueva democracia que lleva más de 40 años, seguimos siendo lo mismo de lo mismo. Evidentemente, estamos en una situación en la cual la dolarización ha sido una ventaja, pienso yo, si hacemos un balance, porque finalmente una moneda dura nos ha permitido tener una inflación baja, el poder adquisitivo se mantiene relativamente, porque vamos a entrar en una fase en la cual este paradigma va a cambiar, porque hoy por hoy hay una inflación muy alta en los Estados Unidos, la más alta en los últimos 40 años, que es como de 8%, y eso nos va de alguna manera a pasar una factura en términos de desvalorización de la moneda, que es de circulación regular en el país, y que depende naturalmente de las políticas económico-financieras de los Estados Unidos. Es decir, no hay soberanía en cuanto al manejo de la moneda, que es una de las debilidades de este tema de la dolarización. Gracias, Roberto. Ahí en el panel continuamos con más. Se han hablado tantas cosas, Roberto, vamos a ver si podemos discutir ellas. Si mi abuelita no se hubiera muerto, estuviera viva. El Ecuador que usted pide no existe. Así que hablemos del Ecuador que hay. El Ecuador que hay, usted lo definió como este tema del equilibrista. Con la ley de los impuestos, el equilibrista cayó sobre una malla. Ayer el equilibrista cayó al vacío. Con la amnistía, la Asamblea demostró que tiene los votos para votar al presidente, cosa que nadie lo dice.
tiene los votos para votar al presidente. Por tanto, yo no creo que el presidente pueda gobernar sin la Asamblea. El presidente no puede dedicarse a pensar temas económicos sola y exclusivamente. Su problema más grave no es el económico, es el político. No hay operador político, no hay un gabinete político, no hay una estructura política. El asesor de él es un hombre que se quedó en la estructura de Montesquieu a lo dogmático y no en lo práctico. Ese señor que lo asesora compró la Asamblea con cara y espanza y le entregó las aduanas. Entonces, ¿de qué estamos hablando en este país, Roberto? Con todo este escenario, con un presidente inteligente, capaz, que quiere gobernar un país de manera ejecutiva, pero voy a seguir con mi metáfora. No es un convento, es un prostíbulo la Asamblea. ¿Sabes qué? Pero mi razonamiento va en la dirección de que lo que tenemos es malo como sistema político y particularmente hablando de la situación que tenemos en la Asamblea Nacional. Estamos conscientes que hay mucha mediocridad, que hay... No ofenda a los mediocres, por favor. No Pero ofenda a los los mediocres. mediocres, que ellos también tienen lo suyo, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que aquellos que hacemos análisis político respecto a las situaciones coyunturales que se presentan, inevitablemente tenemos que formular un ideal respecto a tener una expectativa de que algún día esa representación de todos los ecuatorianos en la Asamblea mejore y que los términos de interrelación de estos actores sea más productiva. Y yo creo que también podemos aspirar a que el nivel de representación sea mejor a lo que actualmente es. Vea, don Robert, yo lo escucho con respeto, por esa parte se la voy a dejar a Walt Disney. Yo ahorita, el país tiene un problema. Yo no creo que el presidente deba... Sería torpe pensar que esté pensando en la reelección. Lo que debe estar pensando es si va a poder terminar el gobierno. Pero sí son piensa. dilemas que inevitablemente se presentan en el marco de una coyuntura como esta en particular. Lo que sucedió ayer puede tener connotaciones de corto, mediano plazo graves, es decir, la situación política puede complicarse aún más, un tema que no hemos comentado en este momento que es muy importante. La acusación que hizo ayer el presidente Lasso respecto a que hubo asambleístas que solicitaron dinero en efectivo para efectos de entregar su voto a favor del proyecto de ley, y por otro lado el hecho de que se reunió con Herbas, el ex candidato presidencial de la izquierda democrática, y que este habría condicionado los votos a que de alguna manera no le cobren impuesto a la renta a sus empresas o a él en lo personal, como persona natural. Entonces, claro, yo coincido contigo. Lo que pasa es que yo me siento en la libertad de formular ciertos paradigmas dentro de los cuales yo como ciudadano me voy a sentir más conforme con el estado de cosas, porque evidentemente yo tengo una expectativa mucho mayor respecto al desempeño de quienes de una forma u otra me representan en la Asamblea. De acuerdo, Roberto. Y yo creo que estamos en la libertad y creo que es un acto de justicia decirles que estamos muy defraudados con su actuación y que finalmente lo único que refleja lo que vienen haciendo es que están manejando agendas políticas muy mezquinas que están a la espalda de los intereses generales. Ese sí, yo entiendo que lo que ves a futuro, pero a mí desespera lo de ya. Eduardo hablaba en esta semana y en algunos días de un gobierno de concertación, pero si te has peleado ayer ya con la izquierda democrática, el último que te quedaba, el último, te peleaste con los socialcriados, te peleaste con uno, te has peleado con Pachacuti, resulta que en el vecindario quieres ser presidente de la asociación de copropietarios y te has peleado con todo el mundo. Pero eso te refleja finalmente que el presidente Lasso no tiene buenas asesorías políticas para que le digan, piénsalo bien, este es un paso que puede comprometer, porque ya sabía que tenía la pelea perdida y sin embargo arremete tan duro contra Herbas por un lado y por otro lado también contra los asambleístas, que no sabemos quiénes serán, aquellos que han pedido dinero. Pero ahora resulta que ya en redes sociales está circulando una prescripción del Código Integral Penal, el artículo 277, que prescribe de que cuando hay una denuncia pública de esta naturaleza, quien la hace tiene que presentar las pruebas de cargo respectivas, y es una obligación de la Fiscalía demandarlo, que lo haga. Así que introduzco este elemento también porque creo que es importante en términos de cuando lo desarrollo de ideas. Cuando lo entrevistaba Patricio Donoso,
Yo le decía, hagan un acto de contrición. O sea, todos le echan la culpa a la Asamblea y a mí me fastidia que le echan la culpa a los últimos 14 años y se olvidan de la camioneta, por ejemplo. ¿Acaso en la camioneta no estuvo el doctor Borja, no estuvo el doctor Hurtado, no estuvo el doctor Fabián Alarcón, Heinz Meller? O sea, disculpen, estuvieron todos y resulta que ahora el país se fregó con J en los últimos 14 años. Pero tal vez algo ahí, Ramiro, Roberto. Esto está evidenciando algo también, Roberto, el hecho de que, porque resulta fácil decir aquí en unos micrófonos, ya sentémonos, que la gobernabilidad, que hay que transar políticamente, pero con delincuentes se puede sentar uno a conversar. Es que el problema va por ahí. Uno se va dando cuenta de que en todas las organizaciones políticas, lamentablemente, estos caudillos, la gente, los dueños de los partidos, lamentablemente tienen su agenda. El problema de fondo es que elegimos a un presidente con una agenda de gobierno que es muy difícil de instrumentar por efectos de la limitación que tiene desde el punto de vista de que no goza de una mayoría en la Asamblea Nacional para efectos de promover proyectos de ley, como en este caso el de inversión, para de alguna manera poder cumplir de mejor manera con las promesas que hizo en su momento al electorado. Todos los planteamientos. Una de ellas relacionada a los famosos 30.000 millones de dólares de inversión, que guarda relación directa con la ley que ya no fue. Claro. Pero donde quiero ir yo es que ahí tienes el problema, lo que estábamos hablando en su momento. Tienes un presidente que lo elige en segunda vuelta, con una legislatura de primera vuelta. Entonces llegó Lasso como presidente, con el voto mayoritario, pero con apenas 12 legisladores en una asamblea de 137. Entonces ahí como que todo nace mal y descompuesto, claro, y propenso a que estemos en este momento, menos de un año después, con un problema de esta naturaleza. Y sabes algo, mira, que nosotros aquí mencionábamos, ¿no? Terminado el proceso electoral el año pasado, primera, segunda vuelta elegido el presidente Lasso, nosotros urgíamos aquí las reformas, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el Código de la Democracia, ¿no? Para poder corregir estas distorsiones que hay, sobre todo en torno a la elección. ¿Y crees que ha hecho algo la gente en el Consejo Nacional Electoral para tratar esos temas? No, y obviamente ya ahorita no lo van a hacer porque ya estábamos abocados a un tema de proceso electoral, ¿no? Pero quería agregar algo más. Personalmente, yo como ciudadano creo que hay que apoyarlo al presidente Lasso. Pero por supuesto, adelante. de eso se trata. Creo que está en juego el futuro del país, los intereses de cada uno de sus ciudadanos en términos que este gobierno le vaya bien y que no le vaya mal. Ayer perdió la batalla. Es una batalla, así la democracia. Desde luego, ya hoy en día tiene que reformular estrategias, hacer una reflexión. Roberto, incluso quienes aspiran a llegar a la presidencia... haciendo mal, ¿no? Claro, reformularme. Oye, incluso reinventarte. Incluso quienes quieren llegar... Por ejemplo, si el señor Herbas quiere ser presidente de la República, debería de estar contento que le vaya al presidente Lasso recontra que bien, para él coger un país caminando y hacer un excelente gobierno. Pero voy al punto que mencionaba hace un momento. Y estas cosas en política uno tiene que pensar al mediano y a largo plazo. Entonces, traigo a colación nuevamente. Ya rompió los puentes con la izquierda democrática. Total, lo decía yo, solo el medio era el medio aliado que le quedaba. Es el último Roberto. Que le quedaba. Pero solamente un ratito, claro. Ramiro, para decir algo. Era el último que le quedaba y realmente, en mi criterio, es un error. Pero bueno, yo tengo un planteamiento. Así como pienso que la señora Yori falló ayer, porque ella hubiera podido demorar la votación y hubieran podido... Que lo que a ver si a Meller le pasaba eso. Por eso te estoy diciendo. Sí, a ver. O a Fabián Alarcón. Claro. Ya tuvieron. No, hay otro planteamiento que tengo. Si el presidente ha dicho que hay diputados, que hay asambleístas, que han ido a pedir plata, puestos, hospitales, digan los nombres y pidan una revocatoria de mandato. Esa es otra opción constitucional que queda. Pidamos una revocatoria de mandato de algunos asambleístas o de la mayoría de los que fueron a pedir. Entonces, ¿qué haces tú con eso? Sí, pero con una estrategia de marketing político atrás, con una estrategia a largo plazo, como dice Roberto, okay, vamos a pedir la revocatoria. ¿Con qué? Para adecentar la Asamblea Nacional. Y con ello tienes el camino para ir adelante, Roberto. Y no solamente puedes pedir la muerte cruzada, no solamente puedes pedir una Eduardo, ¿puedo hacer una metáfora? Dale. Estás queriendo compartir una infección con flores de Bach. Hermano,
pero es que puedes lograrlo, porque tienes que tener algún camino para, porque la gente Eduardo, tiene indignación. a con ver, la Eduardo, asamblea. tienes Tienes toda que la razón en aprovecharlo. cuanto al concepto. Yo estoy cuestionando es que no hay los tiempos ya. Yo creo que ¿No el crees que dan los presidente, tiempos? no, Pero si tienes que tener un año el para presidente la se ha Corte peleado Cruzada. con todo el mundo. Yo estoy de acuerdo, no puedo estar mal, para mí es un error político eso, Ya. lo digo. Aunque ayer le tendió la rama de olivo al Partido Social Cristiano. Ah, lo vi. Ojo. Lo vi. Ayer que era social cristiano. Sí, pero en definitiva, todos teniendo criterios al respecto, lo cierto es, y hablaba Alberto y te preguntaba Ramiro, Jaime, un tema muy claro, ¿no? ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué pasó ayer en el fútbol? Perdíamos 3-0. Reformuló pues su equipo Alfaro, hizo cambios, metió 3-4 cambios, perdimos 3-1 y casi metemos uno más que pegó en el palo. Entonces tienes que reformularte, tienes que hacer un consenso, tienes que hacer una introspección y ver dónde está fallando. Por ejemplo, el ministro de Finanzas, lo digo también no solo la ministra de Gobierno, no puedes tener ese ministro de Finanzas. La gente se queja todos los días del tema económico, todos los días se queja que no le dan plata y no estamos en la época de, con todo el respeto para mis amigos, mi amigo Mauricio Pozo, y que en paz descanse también Mauricio Yepes. No estás en esa época, porque si tú dejas todo hecho, viene otro y se te lo lleva, ya pasó. Tienes necesidad de salir y ponerle a la gente plata. Tienes necesidad de hacer lo que dijo Alberto Gajica aquí en el mes de septiembre. A la gente que se le debe, haz un bono y págale a los anteriores. Genera bienestar económico en la gente. Genera nuevamente que la gente pueda tener mejores días, mejores momentos. Y di, mira, esto es el principio. Con estas leyes vamos a lograr esto. Pero para eso necesitas estrategia. Desde luego que sí, yo creo que eso para el gobierno del presidente Lasso en este momento es prioritario. Tiene que haber una reformulación estratégica donde vayan incluyendo algunos elementos, incluido el que mencionábamos hace un momento, de que como régimen tienen que estructurarse de una manera distinta en términos de equipo de gobierno, pero también mirando este proceso electoral que se va a dar en menos de un año, en donde naturalmente el gobierno debería aspirar a tener un resultado que lo fortalezca y que no salga debilitado tal como está decurriendo. Vea, Roberto, el presidente ya tiene la receta, tiene que ponerse los pantalones rojos, los zapatos rojos y andar sin media. ¿Qué quiero decir esto? ¿Sabes qué? Sácate el manual con el que comenzaste a gobernar y ponte otro manual, porque resulta que lo que estás haciendo por lo menos no le funciona. Y discúlpenme lo que voy a decir, esta atorrancia que tuvieron un momento de decir, no es que vamos a esperar 100 días, tenemos programa para los 100 primeros minutos. ¿Sabe qué? Yo voy a decir una herejía aquí a propósito de que esta es libertad de expresión. Sí, señor. Yo pienso que el gobierno haría bien tenderle la mano nuevamente y procurar mejorar los términos de la relación tan conflictiva que ha tenido últimamente con el Partido Social Cristiano. Yo sé que hoy por hoy eso está, digamos, en bloqueo, pero creo que el PSC ha dado señales últimamente en el sentido que no está en el plan de derrocarlo al presidente Lasso, ni mucho menos. Él creo que ha tomado conciencia de que las cosas son así, porque yo lo que advierto es que entre ellos finalmente hay mucha afinidad política. Aunque no sea personal. Ahí hay un problema, pues ya lo sabemos perfectamente bien cuál es el origen y en definitiva la posición opositora de los socialcristianos está cifrada en el hecho de que Lasso debe y tiene que cumplir con las ofertas de la campaña electoral en donde fueron ellos en su momento socios, pero independientemente de eso, este es un país que necesita que la gente piense más en el Ecuador que en los partidismos. Es que tiene que funcionar de esa manera. Eso tiene que, es lo que yo digo, es un error de Herbas, sí, pero ¿sabe cuál? El error de Herbas tiene, yo también asiento que ¿Y sabe cuál es otro de los problemas? Con el Partido Social Cristiano tienes que hablar con uno, solo con uno. En Pachacuti tienes que hablar como con 20. Es más fácil hablar en Izquierda Democrática tienes que hablar con 2 o 3. Y 3 que piensan diametralmente opuestos. Y con uno también y con uno solo tienes que hablar con uno. Vea. El problema es que ese uno lo único que quiere es regresar. Claro. Ya. Y que le borren todo. Limpieza de red. Ojo, ¿no se le parece la historia de Bucarán? Déjelo volver. Limpieza de red. Así es. Pues exactamente. Se repite la misma historia. Está Javier Segarra, el asambleísta, pidiendo la palabra.
Yo creo que vamos a coincidir, aquí lo hemos señalado, ya que está aquí Roberto, que también ejerció el área de comunicación. Al gobierno le falta una estrategia comunicacional que es fundamental para administrar cualquier información que pueda tener en su momento. Y lo otro es lo que Ramiro siempre ha dicho, no hay una persona que haga ese puente entre el Ejecutivo y el Legislativo, Roberto. Bueno, mira, ese es uno de los problemas, indiscutiblemente, y no es de ahora. Eso se ha venido dando desde el primer día. Es una realidad incontestable y es obvio que en función de lo que sucedió ayer, la comunicación y la gestión política en lo que tiene que ver con sumar votos en un escenario más bien negativo, en donde evidentemente hay que conseguir una mayoría que el gobierno no tiene ni por lejos para sacar adelante estas iniciativas de ley, pero obviamente ahí está habiendo un déficit de gestión indiscutiblemente, ¿no? Pero no es solo el hecho de que, claro, uno espera más, sino que el gobierno tiene apenas una veintena de votos en una legislatura de 137. Pues esa es la realidad. Y encima, Roberto, en el organigrama, ¿no? En el organigrama, por ejemplo, yo no termino de entender. Tienes un cargo que es importante, que históricamente ha sido importante, secretario general de la Administración Pública. Si tú quieres poner a tu persona de confianza, ponlo de asesor, ponle otro cargo. Pero secretario general de la Administración Pública debe ser eso, ¿no? Un Jofre Torbay, en la época del presidente Febres Cordero, gente que en verdad con un gran poder... Y alguien que te permita la articulación. La articulación, a eso no me refiero. solamente con las distintas secretarías de Estado, sino con muchos actores de afuera que te puedan aportar y generarle por esa vía al gobierno una capilaridad desde el punto de vista de su conexión con la sociedad, que en este momento no tiene. No existe, por eso digo, o sea, existe el cargo, pero en cambio está mal quien lo ocupa, porque si es de confianza, el presidente quiere tener, póngalo de asesor, póngalo de secretario privado, póngalo de lo que sea. Yo te voy a dar un ejemplo de los problemas de comunicación que tiene el gobierno. Están trabajando muy seriamente en este programa de desnutrición infantil, Sí. pero el programa... no sabemos exactamente trasciende. qué está pasando, no trasciende, Entonces, no tiene una cara, comunicación. es decir, ¿con quién identificas un programa de ese calibre, de esa importancia, y que tiene que convocar... Un alcance inmenso. Y que tiene que convocar a todos los actores de la sociedad para que se sumen de una forma u otra? Pues no debe ser que para el programa de desnutrición infantil vayamos a tener diferencias ideológicas con Pachacuti. Claro, con pero el Partido Cristiano. no es que no lo están haciendo, lo están haciendo, pero no lo trasciende. No lo comunican. Claro. Entonces ahí tú tienes exacto. un fallo mayor, porque sin duda este tiene que ser uno de los programas sociales absolutamente clave, porque ahí tienes el problema de que a pesar de que has tenido 12 programas en los últimos años referidos al tema de la desnutrición infantil, el índice en vez de disminuir, ha aumentado. Es 30%. 27, creo que está en 27 y en algún momento llegó a estar por 20, es decir, ha habido un deterioro y es el típico tema en el cual no caben pues diferencias ideológicas, me permito enfatizar. Ese es un tema de interés nacional en donde todos tenemos que sumarnos, unirnos para sacarlo adelante. El tema es ideológico. ¿Cuál, perdón? El tema del país es ideológico, el tema del país es de intereses. Los señores de Pachacuti tienen su agenda, unos tienen su agenda. ¿Usted cree que les interesa la ideología? Ideológico es un ropaje de los intereses. Ahí estamos bien. Y la política no es sino una armonización de esos intereses para tratar de brindarle al país una garantía de que pueda funcionar adecuadamente, que tenga crecimiento económico, porque es el único factor que finalmente te da bienestar social. Nos queda un minuto, Javier Segarra quiere preguntar algo, nos hemos pasado. Y solo una cosita, esta mañana lo entrevistaba a Salvador Quispe, va a ir a la asamblea hoy porque quiere cambiar el orden del día del próximo martes para que la asamblea llame al presidente y explique por qué esas acusaciones, para que dé nombres de quiénes son los corruptos y los que han pedido dinero. Lo que pasa es que si te metes a decir, hay un poco que me han venido a decir, y esto es la gente está indignada diciendo, si diga quiénes son. Eso va a traer cola, entonces la moraleja es
que cuando uno tiene indignación no es un buen momento La ira para no es un salir buen a momento. La hacer ira no es un buen declaraciones o poner al frente un micrófono. La ira es un mal consejero. Ni escribir en La Twitter. ira es O un mal escribir en consejero. Twitter, porque de repente vas a complicar las cosas más aún de lo que ya están. ¿Quién para eso? Un hombre como el que están diciendo ustedes. Alguien que le venga del presidente. Ahorita no. Exactamente. No es el momento. No. Pero ese es el problema, que el Lazo no tiene esa persona. Hay que como diga, resucitar Guillermo, a Andrés no Crespo". lo hagas, eso es un error. Sí. Habría que resucitar a Andrés sí, Crespo. pero sí hay quienes vayan y le puedan decir, ¿sabes qué? O salgo yo y digo, y queme un fusible. Pues. Saque ese fusible, que se queme el fusible. Uno, no hay que, es el presidente, es la última instancia. Habla mucho también. Igual hay que tratar de ayudarlo. Hay que y ayudarlo, luego de ese ayudarlo a es democracia. el ánimo que me Total, lleva a mí, igual a a mí, ustedes también, igualmente. a hacer este comentario, porque de pronto ahí no hay nada que ganar sino perder. Sí, señor. Él ya tenía perdido, la ley estaba caída. La Sale ley a hacer estaba esa caída. declaración. Chuta, ahora, desde luego, ya hay un legislador que lo está convocando para que vaya a la asamblea y diga cuáles son los nombres de Es aquellos que grave. le pidieron dinero. Y sabes qué, esto es otro tono en la pelea democrática. Y este creo yo que es Y ahí no- peor que haber perdido. Y ahí no puede mandar a su abogado. Ahí tiene que ir él. Y dos, y como fue un error lo del señor Herbas, haberlo publicado, fue un error también no haberse. O sea, la ira es mala consejera. Mala Y consejera. ahí hay necesidad de talento y talante Y ayer político. hizo un video en caliente el presidente. Por eso y te digo, no eso puede tiene su ser. equipo de no puede comunicación, hacer video en su caliente. equipo puede de- hacer. ellos son gente talentosa, pero necesitan, ahí tiene que haber alguien, un Que lo articulador, refrende, exactamente. que diga, no, Uno, este era el no, presidente. no, por esto, Tranquilícese, cuando esté tranquilo. ahí Este ya. consejo lo escuché de dos personajes, uno fallecido y otro vivo, del doctor Miguel Macías Hurtado y del doctor Juan Manrique Martínez. Mire lo que le digo. Mira esos dos. Ramiro, cuando usted reciba una carta que lo indigna, haga la contestación inmediatamente, pero no la envíe. Téngala sobre su Yo lo escuché a Juan escritorio. Manrique contigo, sí, Ya, ¿verdad fue? téngala sobre su Muy bueno. escritorio y todos los días vaya podando todo aquello que está de más. Y al final de cuentas tendrá el documento que usted quiere tener. Esa es la Ya línea no- de ya reflexión. te- Con el debido Tenemos respeto dos cortes. del tiempo, solamente quiero, lo he escuchado porque ustedes son más viejos que yo y efectivamente Eso no es verdad. Eso no es verdad. bueno, la verdad es que el cambio que se da, Roberto, te lo pregunto a ti que tú eres el invitado de esta mesa, el cambio que da el gobierno es primero cambiar de asesores, es lo que entiendo hasta el momento, porque los asesores No los va a cambiar. lo han perjudicado. O sea, te digo, Sí, sí, está tiene que bien, cambiar está bien. sus asesores. Su equipo de trabajo tiene que cambiarlo, por lo menos la mitad, o sea, es las recomendaciones Lo que que sea, saco Roberto, de formular. de Tiene esta que de esta renovar reunión. su Tiene que equipo. renovar su equipo, ok. Refrescar sus- ¿Crees que esto vaya a suceder? ¿Perdón? ¿Crees que esto vaya a suceder? Yo pienso que es lo que debería hacer y si yo fuera su consejero, sin duda lo presionaría para que lo haga porque es por su bien. Yo creo que él está consciente que tiene que hacer esa renovación, pero ¿Usted cree? tampoco para él es fácil encontrar a las personas indicadas para relevar a ¿Usted cree, quienes Roberto? eventualmente no están cumpliendo a cabalidad conforme a sus expectativas en determinado cargo. Repito, esto no es una tarea fácil, Es pero complicado. yo doy por descontado que él ya viene haciendo ese ejercicio y por ahí va barajando nombres respecto a posibles relevos en su gabinete ministerial. Ojalá le cambie el chip, ¿no? Yo voy a hacer y como que, usted. y que definitivamente él entienda de que no está manejando el banco, sino que es el país. Pero él me dijo a mí, hoy el hace problema 3 va por semanas, ahí. hoy hace 3 semanas me dijo, yo ya no soy banquero, yo pienso como político. Me dijo, eso es lo que necesitamos ahora. Que el presidente... Una cosa es que no sea, una cosa es que no sea banquero y otra cosa es que no sepa administrar un país. Ojo. Te repito lo que me dijo, yo ya no pienso, yo no soy banquero, yo ya pienso como político. Hay que pensar como político para hacer lo que estamos hablando. Yo sí voy a ser como Alberto Quintana con la selección del Ecuador. Yo sí creo que va a reflexionar y va a tomar decisiones Enhorabuena. necesarias de aquí en Y por adelante. otra parte también mencionar de que recibió un país muy desarreglado, Sí, entonces son 9, 10 meses de Complicadísimo. gobierno, tampoco se le puede pedir una varita mágica para que todo esté recompuesto y que hoy De día acuerdo. estemos más tranquilos en términos de expectativas favorables, pero en general yo pienso que él es un tipo comprometido con el país. Sí. Y si bien se puede haber equivocado en unas decisiones, en otras acertado, y creo que al tenor de ello, desde afuera, hay que darle guías y orientación para que haga las cosas bien. Eso sigue Mire los siendo mi titulares de posición. la prensa hoy día con respecto a la selección. Le dan palo porque perdió ayer más que por lo que han clasificado.
Eso, así mismo. Ese es el Ecuador. Eso. Ese es el Ecuador. Ahí está, pues. Ese es el Ecuador. Ecuador. Siempre es palo porque bogas o Así no. es. O sea, donde hay algo positivo, le está dando la vuelta para ver Lo malo. dónde está lo Siempre malo, tiene para tomar de eso. ¿Y sabes qué? ¿Sabes dónde volví a darme cuenta de eso? Cuando comencé a hacer la lista de difusión. ¿Quién quiere? Todo, mientras así, las listas de difusiones te demuestran cómo es el Ecuador. Siempre te ven lo malo, siempre. Si comentas algo, está bien. Si no lo comentas, está mal. ¿Por qué lo de aquí? Porque el Ecuador es así. Siempre es un hay gente tema de que tiene cómo- un problema es un para tema cada de- solución. Es un tema de Es un tema idiosincrasia. cultural. Sí, es un tema de idiosincrasia. Sí, señor. Gracias, Roberto Aspiazu. Qué buena charla, como siempre, con Roberto Aspiazu. Vamos a pagar el corte. Tenemos dos. Los cortes.